calcula esta presión de perfusión cerebral. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? Ok. Eh, la presión de perfusión cerebral es la mínima cantidad de sangre que necesita el cerebro, ¿ok? La presión necesaria para que ese cerebro siga funcionando. ¿Cómo lo calculamos? Con estos dos valores. La presión intracraneal. Esa presión intracraneal, ¿cómo la puedo yo medir? Eh, con una punción lumbar o con otro estudio que se llama medición de las vainas del nervio óptico. Esa es otra historia. Pero esa es la presión intracerebral, ¿no? La presión que hay dentro del cráneo. El otro parámetro que yo necesito es la presión arterial media. La presión arterial media es el promedio que vamos a obtener mediante una fórmula matemática. No es difícil en realidad, pero esa presión arterial media, ¿de dónde viene? Bueno, de conocer la presión sistólica y la presión diastólica. La presión normal de un paciente, ¿no? De cuando le medimos con el baumanómetro, con esos valores de, por ejemplo, 120-80, nosotros podemos conocer esta cosa, la presión arterial media. En general, ¿qué es la presión arterial media? Pues justo un promedio de la presión que hay en todas las arterias durante el ciclo cardíaco. Normalmente esta cosa, la presión arterial media, ahí tú tienes una formulita que te permite calcularla. No, ahorita no, bueno, si quieren les pongo la formulita, pero no es necesario que se lo memoricen, vaya, para fines de examen, porque existen calculadoras, existen cosas, y no les van a preguntar la bendita fórmula matemática, solo que sepan qué rayos es esta cosa, ¿no? La presión arterial media. Pero para que sepan de dónde viene o cómo se calcula, la presión arterial media se calcula de la siguiente manera. Eh, Tú tienes la presión sistólica, que es el valor máximo, ¿no? La presión sistólica, más dos veces el valor de la presión diastólica, y esto entre tres. Ya sé, es una fórmula un poquito extraña, ¿no? Pero de esa manera tú calculas la presión arterial media. Ya con eso, ya conoces el promedio de las presiones que hay, digamos, en el cuerpo, de las arterias del cuerpo, y sabes cuánto es la presión que hay dentro del cráneo, que es la presión intracraneal. Cuando a esta presión arterial media, le quitas, le restas la presión intracraneal, nosotros obtenemos la presión de perfusión cerebral. Pongamos un ejemplo, digamos que la presión arterial media de un paciente cualquiera es de 90, por poner un número. Y luego decimos que su presión intracraneal es de 15, ¿no? Nuevamente, por poner un número. Entonces queda 90 menos 15. ¿Eso cuánto nos daría? 75, ¿no? Entonces, decimos que la presión de perfusión cerebral es de 75 milímetros de mercurio. Es el mínimo valor en el que tiene que estar la sangre o la presión que tiene que tener la sangre para garantizar que haya flujo al cerebro. Si tú tienes menos de este valor, significa que a ese cerebro no le va a estar llegando sangre, en pocas palabras. Para eso nos sirve esta bendita fórmula. Esa es la relevancia. Nos permite conocer cuál es la presión necesaria para que ese cerebro siga recibiendo sangre. Si este valor no se cumple, estamos en problemas. Y eso es frecuente que les pase a los pacientes. Como les comentaba, el cerebro en general tiene la capacidad de cambiar esta regulación, o sea, esta presión de perfusión cerebral, dependiendo de sus necesidades. Si necesita menos sangre, bueno, este valor va a bajar. Si necesita más sangre, este valor va a aumentar. Eso es lo que pasa normalmente.
¿Hasta aquí tienen alguna duda? Muy bien, perfecto. Entonces, ahora aquí viene un punto interesante. Ya quedamos que el cerebro tiene esa capacidad de regular la sangre que le llega, ¿no? Pero pues también quedamos que el cráneo es un compartimiento rígido, ¿no? No se puede expandir. ¿Por qué razón? Pues porque es hueso y ese hueso es duro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto está en equilibrio, todos somos felices, ¿no? Y es lo que ahorita está pasando en nuestros cuerpos. En este preciso momento, estas tres cosas están en equilibrio y nosotros somos felices y normales y todo bien. Pero, ¿qué sucede si alguno de estos desgraciados aumenta su cantidad? Por la razón que ustedes quieran. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo más sangre de lo normal? Como en una hemorragia, ¿no? O sea, si yo empiezo a tener más sangre aquí de la que debería, por ejemplo, por un sangrado, pues estas cosas van a empezar a compactar a los otros compartimientos. Les va a quitar espacio, vaya. ¿Por qué? Porque el cráneo es rígido. Entonces, para que es para recibir este nuevo volumen de sangre o este incremento del volumen, pues los otros se tienen que hacer chiquitos, tienen que darle espacio al nuevo que está llegando, ¿no? A ese aumento de volumen. Por ejemplo, aquí puse sangre, pero podría ser que, por ejemplo, haya un tumor, ¿no? Y ahora tengas más masa cerebral, ¿no? Ahora tengas más masa cerebral aquí. Y por lo tanto, ahora los otros compartimientos son los que se tengan que hacer chiquitos. ¿Para qué? Pues para tratar de mantener un balance, un equilibrio. Hasta cierto punto podemos jugar un poquito con estos espacios, ¿no? Podemos aumentar el volumen de alguno de ellos, pero va a haber un punto tal en el cual ya no sea posible compensar, ya no sea posible mantenerlo en balance. Y entonces, ¿qué va a pasar con la presión intracraneal? Va a aumentar. ¿Por qué? Pues porque yo le estoy metiendo más cosas aquí adentro a un lugar donde no hay mucho espacio. Entonces yo le estoy metiendo algo, le estoy metiendo más volumen, y como yo le estoy metiendo más volumen, pues eso me va a aumentar la presión dentro de mi cráneo, ¿ok? Y esto se conoce pues como presión intracraneal aumentada, ¿no? O algunos lo llaman síndrome de cráneo hipertensivo. O lo pueden encontrar como cráneo hipertensivo, etcétera. Pero en pocas palabras es que yo ya tengo más volumen en un lugar donde no le caben muchas cosas, lo cual es un problema. A esta teoría, bueno, en sí no es una teoría, en realidad es un principio que existe, donde tenemos al cerebro, al líquido cefalorraquídeo y a los vasos sanguíneos, bueno, la sangre en sí, conviviendo en armonía y que si alguno de estos aumenta, los otros se tienen que hacer chiquitos para recibir ese nuevo volumen. A esto se le conoce como la doctrina de Monroe-Kelly, porque fueron los médicos que lo describieron, ¿no? Doctrina de Monroe-Kelly. Entonces, si yo aumento uno de los de acá, tengo que reducir los de acá. Pero en última instancia, eso me lleva a un aumento de la presión intracraneal. Esto se va a elevar. Y eso me va a dar sintomatología, como por ejemplo el papiledema. Pero aquí viene la pregunta, Doc, pero ¿cómo rayos es que esto, que yo tenga más volumen, que yo tenga más presión dentro del cerebro, afecta a los ojitos? ¿Por qué yo lo puedo ver con un oftalmoscopio? ¿Cómo es que yo me puedo dar cuenta de ese problema? ¿Cómo se explica? Vaya. Ah, pues es una cuestión de anatomía. Resulta que si nosotros observamos al segundo nervio craneal, aquí tenemos nuestro cerebrito, el segundo nervio, aquí viene, emerge y pues va a llegar hasta el ojito, ¿no?
Aquí está. Lo voy a poner en otro color para que resalte. Esto que estoy pintando en naranja es el nervio óptico, ¿ok? Resulta que podemos considerar que el segundo nervio es como una extensión del propio encéfalo. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el cerebro va a estar envuelto de las meninges, ¿no? Estas las estoy pintando en color azul. Estas meninges también envuelven al nervio óptico, lo acompañan. Y obviamente, pues aquí también yo tengo el líquido cefalorraquídeo. Este lo estoy pintando aquí en color verde, ¿no? Para fines de imaginación. Entonces, si la presión está aumentando en mi cerebro, por la razón que ustedes quieran, bueno, dentro de mi cráneo, por la razón que ustedes gusten y manden, esto está aumentando, se va a transmitir a todos lados. Y eso va a incluir al nervio óptico. Y entonces va a aparecer el papiledema. Pero ojo, una característica, es un papiledema bilateral. Si yo tengo un papiledema unilateral, yo tengo que pensar que hay un problema nada más en ese nervio óptico, de ese ojo. Si yo tengo papiledema bilateral, en los dos ojitos yo tengo papiledema, esa es una señal de esto, de un aumento de la presión intracraneal. ¿Dudas hasta aquí? Ajá, ok, muy bien. Vamos a ponerles una imagen ilustrativa. Esto es igual como muchas cosas de medicina que hay que practicarlas y practicarlas y practicarlas. ¿Para qué? Para que lo podamos distinguir. Ajá. A ver, un segundito. Tu. Ah, no, este no es, este no es, este no es. Ajá, aquí está. Examen neurológico. Ujujú. Aquí está. Miren, aquí tenemos una retina normal, ¿ok? Un fondo de ojo normal. A ver, creo que va a ser más fácil. Si les pongo los dos para compararlos. Un segundo, a ver. Ah, na, na. Ujujú. Para que puedan ver la diferencia, porque es un buen punto. O sea, yo aquí tengo esta cosa, que es la retina normal, y ahora veamos la retina con papiledema, que es esta. Vamos a explicar las diferencias, pero una contra la otra, ¿no? Para que veamos un ojito normal y el otro que está raro, ¿no? Que tiene papiledema. Ujujú. Ahí está. Listo. Muy bien. Aquí tenemos las dos cosas. ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Ah, perfecto. Bien. Entonces, aquí tenemos los dos. El ojo normal, aquí nosotros tenemos que identificar esta estructura. Ahí. Esta estructura de aquí es el disco óptico. Si observan aquí, es un disco, ¿no? Un circulito bien definido.
en esta parte. Sí se nota una diferencia. Esta cosa de aquí es como les comento, es el disco óptico. Y esta parte de aquí que se ve más blanca, esta, es lo que se conoce como papila. Todo esto en conjunto, este circulito, con la papila, es el nervio óptico. Si se dan cuenta, los vasos sanguíneos emergen también de aquí. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque por una cuestión de anatomía, la arteria central de la retina viaja junto con el nervio óptico y una vez que entra, se ramifica. ¿Ok? Entonces aquí nosotros estamos observando las arterias. Esto es lo normal que se ve en un ojito. ¿De acuerdo? Un ojito normal. Puede haber variaciones, puede estar un poquito más oscuro, variantes fisiológicas, pero el circulito está bien delimitado, ¿ok? Ahora, ¿qué rollo con el papiledema? Aquí está la diferencia. Noten que está borrado. No se aprecia con detalle la estructura circular. De hecho, es como si estuviera difuminado, ¿no? Como si alguien hubiera venido y hubiera barrido el disco óptico. Aquí se ve perfectamente nuestro circulito, aquí se ve borroso. Aquí identifico claramente la papila, aquí no veo papila. ¿Y esto de qué me habla? También observen, los vasos sanguíneos también se ven un poquito borrados. ¿Ven? Aquí. O sea, como si también estuvieran difuminados. A diferencia de acá, que es muy notorio el origen de dónde está cada uno de ellos. Ajá. Entonces, esa sería la gran diferencia entre el ojo normal y un papiledema. Se pierde toda la estructura del disco óptico y aparece como si estuviera difuminada. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, perfecto. Entonces el papiledema nos refleja justamente eso, un incremento de la presión intracraneal. Y por lo tanto, que nosotros necesitamos dar algún estudio de imagen para asegurarme de que no haya mucho compromiso. O sea, que ese cerebro no tenga tanto daño. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucha presión intracraneal, eh, eso puede dañar las estructuras cerebrales y a largo plazo generar problemas. ¿Ok? Normalmente, ¿qué hace el cerebro cuando se le aumenta la presión? Va a tratar de autorregular su flujo. ¿Para qué? Para mantener su presión de perfusión cerebral. Porque resulta que si yo aumento mucho la presión del cráneo, las arterias pueden no estar funcionando como deberían. ¿Ok? Acuérdense que las arterias y los vasos sanguíneos, pues, pueden comprimirse, ¿no? Entonces, si yo los estoy apretando, los estoy aplastando, pues no le va a llegar sangre al cerebro. Ajá. Y es entonces que aparece una respuesta que se conoce como reflejo de Cushing. Eso es fisiológico, en realidad. El reflejo de Cushing es una respuesta que tiene el cerebro cuando hay un incremento de la presión intracranial que busca regular el flujo sanguíneo. El problema es que si esto se vuelve un círculo vicioso, no va a haber manera de controlarlo de manera adecuada. O sea, si la presión sigue aumentando y aumentando, nosotros vamos a empezar a tener alteraciones. El cerebro va a tratar de garantizar que le siga llegando sangre. Y en ese proceso de tratar de garantizar que le llegue sangre, nos aparece esta característica llamada triada de Cushing, que se aprecia en los pacientes que tienen retención intracraneal. No todos los pacientes lo presentan, ¿no? Pero un buen porcentaje sí. Ahora, ¿en qué consiste la triada de Cushing? Que hay
hipertensión arterial. ¿Por qué aumento la presión arterial? Pues porque estoy tratando de que llegue sangre al cerebro. ¿Por qué? Pues por lo que acabamos de ver de la doctrina de Monroe Kelly, ¿no? Si hay mucha presión, el cerebro va a estar sufriendo, no le va a estar llegando agua al tinaco. Entonces, hay que tratar de aumentar este, el flujo sanguíneo. Y una manera de hacerlo es subiendo la presión. El problema es que si yo subo la presión, se va a activar el reflejo de Cushing. Y el reflejo de Cushing produce bradicardia, que el corazón lata más despacio. Y aparte de eso, la propia presión empieza a generar alteraciones en el centro respiratorio, que está en el bulbo raquídeo. Entonces las neuronas se vuelven locas, las que controlan la respiración normal. Y como se están volviendo locas, empiezan a decir, ya no sé cómo respirar. Y normalmente lo que produce ese es bradipnea, que respiremos más despacio de lo normal. Pero otras alteraciones son hiperventilación, ventilación atáxica, apneas, respiración de Chen strokes. Son variables que podemos encontrar. El problema es que esta triada de Cushing, eh, cuando ya se presenta, significa que la presión dentro de ese cerebro es muchísima. Como yo tengo tanta presión, va a buscar la manera de liberarse de esa presión. Va a buscar una forma en la cual lo logre. Y generalmente la manera de hacerlo es mediante una herniación. Recordemos que en la base del cráneo nosotros tenemos un agujerote gigante, que es el agujero magno, ¿no? Entonces, si yo tengo demasiada presión acá, voy a empujar todas las estructuras cerebrales hacia el agujero magno. Y si yo hago eso, muy probablemente el paciente se muera, dependiendo de qué tan severa sea la hernia. Existen muchos tipos de hernias, en realidad. Miren, aquí hay un ejemplo de muchos tipos de hernias, o sea, hacia dónde se mueve una estructura del cerebro. Una hernia la entendemos como una cosa que no debería estar en ese sitio, ¿ok? Una estructura anatómica que está invadiendo otro sitio que no le corresponde. ¿Dudas hasta aquí? Este, Aquí, en el número 3 es una herniación central, está bajando el cerebro. El cerebro está desplazándose hacia las estructuras del mesencéfalo y del cerebelo. Recordemos que existe una estructura anatómica que separa el cerebro del cerebelo. Esta se llama tentorio. Entonces puedes tener hernias supratentoriales o subtentoriales. Eso ya es entrar como en más ciencia, más detalle. Solamente que sepan que existen estas cosas, las hernias. Ahora, si yo tengo una presión muy alta y yo veo un paciente en un estudio de imagen que tiene algo de esto, una herniación, no sería ideal realizar una punción lumbar. ¿Por qué razón? Porque al realizar yo la punción lumbar, estoy creando una puerta por donde se va a fugar esa presión. El problema es que esa presión puede hacer como que todo se vaya hacia allá, ¿no? O sea, como empujarlo. Digamos, si ya tenía la hernia, pero no era tan severa, al yo realizarle la punción, le estoy regalando una hernia mucho más grande, mucho más severa. Por eso, en la recomendación, aquí decía, si yo tengo papiledema, primero tomo un estudio de imagen antes de realizar la punción lumbar. ¿Para qué? Para ver que yo no tenga uno de estos problemas. ¿Ok? Si yo digo, ok, si hay hipertensión intracraneal, si hay síntomas, pero no se ve herniado, no hay como problemas, sí me la aviento a realizar una punción lumbar. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Bueno, si les parece, tomamos una pequeña pausa de aquí de 10 minutitos. Nos vemos, son las 7:20. Si les parece bien, nos vemos 7:30 para continuar con esto, para que sea una breve pausa y podamos retomar el tema ahora sí de lleno
¿Qué pasa? ¿Cómo yo interpreto los estudios de líquido cefalorraquídeo? ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Una pregunta antes, Claro, para las hernias, ¿cuál sería el método de diagnóstico pues, de visualizarlo por tomografía? por tomografía. No hay forma clínica certera de diagnosticarla. Un dato muy inespecífico, pero para algunos tipos de hernias, es que, por ejemplo, ya empieza a haber compromiso de los pares craneales. Si tú tenías un paciente relativamente normal y de pronto ves papiledema y de pronto ves que se empiezan a afectar los nervios craneales, ese sería un dato indirecto, no es que te diga, se está herniando, pero es un dato indirecto que te está diciendo hay un problema. O sea, si tú lo ves y tiene la triada de Cushing, que te habla de hipertensión intracraneal, tiene papiledema, que te habla de presión intracraneal, y estaba relativamente normal y de pronto empieza a tener más deterioro neurológico, eso te habla o de que está aumentando la presión intracraneal o de que justo se están empezando a apretar las estructuras cerebrales. Y como se están comprometiendo estas estructuras cerebrales, como por ejemplo los nervios craneales, eh, pues te está indicando que algo los está aplastando. Y eso indirectamente te está diciendo, pues aquí hay una hernia. Pero realmente por clínica no hay una forma certera. Lo ideal es que le hagas el estudio de imagen, la tomografía. ¿Para qué? Para que tú digas, sí, aquí está el problema. Porque si no, es jugarle al adivino. Ok, gracias, doctor. Sí, no hay de qué. Bueno, entonces, 10 minutitos y regresamos. Recording stopped.